Se cumplieron 7 años de la primera marcha del movimiento Ni Una Menos, que se creó tras el feminicidio de Chiara Páez en Santa Fe, Argentina. El responsable fue su novio, Manuel Mansilla. Como consecuencia, miles de mujeres se movilizaron en todo el país para así poner en discusión la violencia machista y para exigir medidas para ponerle fin a las expresiones de odio por motivos de género. Ni Una Menos fue la consigna que logró convocar y sintetizar una impotencia que se expandió en todo el continente, ya que en todos nuestros países lamentablemente las mujeres están expuestas a una misoginia en cualquiera de sus dimensiones. Para ello entonces quiero saludar a nuestra segunda invitada del día. Ella es Mariana Carvajal, periodista, escritora y directora de cine feminista, una de las impulsoras del movimiento Ni Una Menos. Gracias por estar con nosotros en Directo América de Francia 24, Mariana. Le pregunto entonces los logros de este movimiento y cómo han cambiado las cosas en estos 7 años. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? En principio, lo que se ha logrado es visibilizar la violencia. Uy, escucho con eco, si me lo pueden corregir. Sí, ya creo que Eh, ya se lo corrigieron. No sé si ya ahí escucha mejor. Digo que en principio lo que se logró es visibilizar la violencia y su expresión más extrema, los femicidios. Esto favoreció, por ejemplo, entre las demandas que había desde ese primer Ni Una Menos, la creación de un registro de femicidios oficial, porque no lo había en ese entonces, lo registraban las organizaciones de la sociedad civil en base a los casos que salían publicados en los medios de comunicación. Ese mismo 2015 se creó en la Corte Suprema en la Argentina un registro de femicidios que año a año va dando cuenta de los casos, de las causas que llegan a la justicia por esa razón. Otro de las cuestiones de lo que se logró fue que en los colegios, en los clubes, en los sindicatos se empezara a hablar del tema y se crearan áreas de género y de diversidad para empezar a pensar las políticas de cada uno de los espacios, las medidas, las acciones desde una perspectiva de género, tomando en cuenta que la desigualdad histórica que atraviesa a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+, y que es el caldo de cultivo, la otra cara de la violencia machista. Si pensamos en logros del tiempo más reciente, el gobierno que asumió a fines de 2019 creó un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y se han creado ese mismo ministerio en algunas de las provincias, que son los estados que componen la Argentina también, y en municipios. Esto es como el espacio que busca dar respuesta inmediata desde las políticas públicas a la problemática de violencia. Pero ampliamos la mirada, no solo a la violencia de género en sus expresiones más diversas, ¿no? También empezamos a hablar de lo que es el acoso callejero, la violencia en la política, intentando dar respuestas. Por supuesto, siempre falta, y en la Argentina seguimos teniendo, de acuerdo al último registro de femicidios de la Corte Suprema, un femicidio cada 35 horas. Lo que sí, como buena noticia, es que en el último registro se muestra un leve descenso del 8% si se toma en cuenta las víctimas directas de femicidio y del 13% si se toma en cuenta las víctimas vinculadas a ese femicidio, muchas veces, además Sí, de la mujer a la que se quiere matar, el agresor, el violento, lo que hace es matar a otras personas de sus claro. relaciones, ¿no? A una hija, a una madre, o otros que están en lo que se llama la línea de fuego. Sí, Se empezó a hablar de el fútbol femenino, ¿no? De las mujeres, la posibilidad de jugar al fútbol, que tenían obstáculos también. Digo, se fue abriendo esa paleta, esa lupa, mirando las desigualdades, y sobre todo se empezó a visibilizar los temas de los cuidados, claro. porque el eje de la desigualdad de género tiene que ver con que las mujeres nos hacemos mayoritariamente cargo de las tareas de cuidado domésticas, pero cuidado y crianza de nuestras hijas, de nuestros hijos, ¿no? Y eso es también lo que se puso en juego, y de hecho hay en el Congreso actualmente un proyecto Sí, del gobierno que busca crear un programa integral de cuidados y reconocer, por un lado, la ampliación de licencias para padres también, para progenitores no gestantes, que
que se amplíe, que en Argentina lamentablemente es de Claro. los países que tiene más corta esa licencia, es de apenas 2 días, y estamos debatiendo entonces, empezando a pensar de qué forma Sí. desarmar esa desigualdad que tiene que ver con las tareas de cuidado y que forman parte de las desigualdades que atraviesan a las mujeres y a las diversidades en Argentina y en el mundo. Mariana, incluso en ese orden de ideas, el presidente de Chile en su discurso, digamos, anunció esta ley de cuidados para que sea más inclusiva, para que también no sean solamente pues las mujeres que estén encargadas de todos estos cuidados. Entonces, pues vemos que por lo menos en Chile ya se está avanzando en estas leyes para pues lograr una igualdad y que no solamente eso sea pues cuestión de las mujeres. Ahora, hablando de nuestra región, Mariana, le quiero preguntar cuáles son los países con más violencia de género y de alguna manera si se puede decir a qué se debe. Los países centroamericanos lamentablemente son los que tienen las tasas más altas de femicidios, ¿no? Y esto tiene que ver con el machismo que atraviesa la sociedad, pero también con la falta de políticas públicas en relación a dar respuestas efectivas e inmediatas a las mujeres. La violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia sexual, también está muy naturalizada. Conozco la experiencia en El Salvador, sobre todo acabo de terminar un documental sobre las consecuencias de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador, y lo que se observa con claridad es una naturalización atroz de la violencia sexual, sobre todo hacia las niñas y a las adolescentes, al punto que hay registros de adolescentes que se suicidan recurriendo a veneno de ratas al enfrentar estos embarazos forzados, productos de violaciones, en el marco de ataques de pandilleros, ¿no? Entonces me parece que ahí el Centroamérica tiene como un núcleo muy duro, Claro. y por la falta de respuestas de políticas públicas del Estado en responder y dar respuestas efectivas a las mujeres que denuncian, y sobre todo pensando en la prevención. Creo que un eje central para toda la región es profundizar la educación sexual integral. Creo que esta es la herramienta a largo plazo que nos va a permitir Sí. desarmar los machismos y la desigualdad, pensando sobre todo en las infancias. Y vemos con mucha preocupación que sectores antiderechos, conservadores, fundamentalistas, los mismos que en Estados Unidos pretenden retroceder en el derecho al aborto, Sí. también están trabajando a nivel latinoamericano muy articuladamente para hacer retroceder en los avances que hemos logrado.